Y si te da miedo, hazlo con miedo. Caballero, no he dejado de repetirme esta frase en mi cabeza hoy una y otra vez para darme valor, porque voy a hacer algo. A ver, son experiencias que yo trato de evitar porque me paralizan. Pero dije, Nauris, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer cosas por tener miedo? Así que hoy me estoy desafiando a mí misma. Yo quiero probarme que sí puedo hacerlo. ¿Tienes algún miedo que te frena así? Y para eso estoy en la Gran Rueda de la Fortuna, aquí en Viña del Mar. Tiene 33 metros de altura. Es las 4:30 de la tarde y miren la fila que hay. Y en las redes he visto la fila aún más grande. Tengo que cruzar y ver por dónde es la entrada porque yo la compré por internet. Si les hablo medio enredado, no me lo tengan en cuenta. Mira, es que yo estoy aquí con las manos frías, ya me palpita el corazón. Cuidado, que viene algo, cuidado. Que vienen estos carritos, pero en fin, creo que es parte del nerviosismo. Ya vamos. La rueda queda justo delante del Hotel del Mar y miren esta hermosura. Aquí en la mismísima Avenida Perú. Me mojo, las olas van y me mojo. Saqué la entrada para las 5 de la tarde. Por 3 personas costó 13.000 pesos. Pero tengo que esperar a las 5 de la tarde porque para esa hora fue que saqué la entrada. Estoy nerviosa. Bueno, nosotros vamos a entrar por acá porque venimos con nuestro amigo. Hola, buenas. Hola. Y esa es una de las cosas hermosas que tiene Chile, que es que facilitan la vida, ¿no? Como venimos con nuestro amigo que tiene la silla, está esta otra entrada de aquí. Hola, buenas. Hola. Caballero, mira, me palpita el corazón, tengo las manos frías. Me siento así, un vasito en el estómago. Eso sube alto, mira, vaya. Ahora tenemos que esperar un momentico porque el carrito de nosotros no es como esto. Es otro carrito que está acondicionado para la silla de ruedas. Entonces hay que esperar a que llegue. En alguna parte de esta enorme rueda está. Y sí hay fila, miren la fila que hay. Creo que esta es la nuestra. Cuando estemos arriba hay que empezar a moverse para que la cuestión se haga así. ¿Cómo que hay que empezar a moverse? Mentira. Estoy nerviosa, caballero. Por tu vida. Mira, me siento ahora mismo así como si estuviera enjaulada, como una especie de claustrofobia. Se puede querer subir y bajar al mismo tiempo a un lugar, ¿eh? Ay, no estamos ni la mitad de la altura que lleva. Estamos lejos, de verdad. Ale, si acaso algo decimos hay mucho peso, abrimos ahí y tiramos a Ale. Y se siente frío, se siente frío. Mi amor, aguanta el teléfono, vámonos. Ay, esta es la cima ya. Ya estamos en la cima. No, está siendo, a ver, está siendo menos atemorizante de lo que yo pensaba. ¿Cuántas vueltas son? Como 3. Lo más así es que tambalea, pero mira qué bien acondicionado está, que por ejemplo en el caso de nosotros que venimos con Ale, pues va aquí en medio de la silla y nosotros dos acá. Vaya, es que bien más cabrían 2 personas más. Y mira qué lindo. Lo que pasa es que estoy tiritando de frío. Y volvimos a bajar. Me siento valiente. Todo el staff de producción. Si algo lindo tiene Chile también, miren para allá, para la rueda, cuántas personas hay ahí para cuidar, para que no suba.
la vista que tengo de aquí. Traíste la cámara, traíste a la niña a pasear. Me siento así como que, ay, ya se va a terminar. Y está realmente cómoda. Yo pensé que iba a dar más miedo, pero uno siente como que no va a caerse, ¿no? Porque esto de aquí es como acrílico. Esto de aquí metal, el asientico se ve súper firme. Y del otro lado, miren la ciudad de Viña y el hotel. Y nos detenemos así de a poquito en lo que va subiendo allá abajo. Y es que es hermosa la vista porque de aquí, entre el mar, Viña, mira cómo se ve toda la avenida Perú aquí. Desde el punto más alto, de verdad que Viña parece una pintura. Es como estar viendo ahora mismo una pintura. Y me hace pensar, de verdad, en que a veces el miedo no nos deja ver lo que está del otro lado. Ay, por tu... regañan si ven a uno parado. ¡Wow, qué adrenalina! Y yo aquí sincerándome y diciendo que el miedo no nos deja ver lo que hay del otro lado, disfrutar a veces lo que hay del otro lado. Y en esos momentos, a pararse, por favor, no nos manden a bajar. No los miren, si no los miran no nos bajan. De verdad, qué bendición. Si me hubiera dejado llevar por el miedo y no hubiera venido, no me hubiera subido aquí, si no hubiera vencido mi miedo a las alturas, de lo que me hubiera perdido, porque esto es un privilegio, la verdad. Quiero pararme de nuevo cuando esté más arribita. Vamos a cambiar. Ay, se tambalea. Mi amor, va todos de un mismo lado. No, deja ver si esto se gira. Ay. Está muy bien. Se mueve. Mi amor, el tuyo está más hundido. El tuyo está más hundido. Ahora me voy a parar cuando llegue arriba. No está permitido, pero todo por ustedes. Dale, ahora nos pararon. Sí, pero aquí no nos ve, aquí no me ve nadie. Oh, me siento como Hannah en la selva. Se siente bien, ¿y si me muevo? ¿Tienes miedo? Aquí, toda pensativa. No te recuestes tanto. Sí, es verdad. No, si me recuesto aquí. De hecho, esta es la rueda más grande que hay en el país. 33 metros, mi vida. No, y esto, yo solo lo había visto en películas, no sé, en esas grandes ruedas de los parques de diversiones. Y mira, hoy estamos en una. Gracias, Señor, por eso. Y parezco una niña buena todo el tiempo. Soy. Lo que se hace frío, me estoy congelando. Si saco el piecito por aquí, miren, miren. Mi pie. Cada vez que estoy en un lugar así alto en Chile, yo no puedo evitar pensar en qué pasa si hay un terremoto ahora mismo, un sismo. Sobreviviremos. Espero que sí. Sobre todo espero que no pase. Pero así estar en un lugar alto me hace pensar como que no quiero experimentarlo, pero siempre lo pienso. Nada, pero he sido bastante valiente. La verdad, yo pensé que iba a ser más atemorizante, pero se siente como una altura razonable. Y el mejor momento es cuando te quedas como ahora, así parado, y puedes tomar el tiempo de conversar, de respirar, de mirar el paisaje. Y allá van las famosísimas micros de aquí de Valparaíso, Viña, haciendo sus competencias. Y es primera vez que la Rueda de la Fortuna está acá en Viña. Yo pensé como que era tradición, pero no es la primera vez. Por el aniversario 150 de aquí de la ciudad de Viña del Mar. Yo creo que ahora sí se acabó. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Qué experiencia más loca por tu vida. Y miren la fila que hay. O sea, y mientras más va entrando la tarde y en la mañana también la fila es más grande. Gracias. Hasta luego. Reto cumplido. Subí la rueda de la fortuna. No me lo puedo creer todavía. Estoy entre contenta y nerviosa. Y fascinada porque de verdad que pensé que me iba a dar mucho más miedo, pero no sentí, solo al principio cuando se tambaleaba así, pero yo diría, es más, es una experiencia relajante. A mí me relajó después, cuando me acostumbré, pero me relajó.
que la vida comienza donde termina la zona de confort. Pero ¿cómo atreverse a salir de la zona de confort cuando el miedo es tan grande? Pues precisamente dando pasos como estos. Pequeñitos, parece que estamos venciendo un miedo pequeño, casi insignificante, pero no, es el comienzo para después dar otros pasos más grandes. Porque, caballeros, si tenemos miedo a algo y no lo enfrentamos, pues ¿cómo vamos a saber si va a resultar? A veces sale bien, a veces sale mal, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a hacer cosas nuevas. Me gusta cómo en Chile está todo hecho para el disfrute y para que uno se sienta cómodo, comenzando por la seguridad en las ruedas, que uno de verdad que se siente súper seguro. Yo sentí solo por miedo al inicio como que, ay, puede pasar algo, pero no, estaba súper seguro. Y también, mira, aquí mismo te están vendiendo el señor palmeras, que es un dulce típico de aquí. También por acá estaban vendiendo helados York. Miren qué familiar el día de las personas con los niños, paseando por acá por la avenida. Por acá están las, no sé cómo llaman, las carriolas, motocicletas, patinetas. Yo digo que me pareció súper seguro, porque la historia es que mi experiencia, aparte de Fantasilandia, ha sido en Cuba. Y en Cuba, en mi provincia y en toda Cuba hacen eso, pues montan como una estrella también se llama, es así, tipo así, pero son bien rústicos, son hechos como que por el soldadora, son hechos nada con seguridad. O sea, todo es como que hierritos que te quedan por aquí y por allá. Y una vez yo me monté en uno que también daba vueltas en su eje. Mira, y para yo no hacerme batido de nauris dentro de esas ruedas, de esa tracción, yo tuve que sujetarme con los deditos gordos del pie, con las manos de unos tubos, para no salirme. Y se me pusieron las uñas de los pies negras de la presión que tuvo que ejercer todo el viaje. Y me bajé así, mira, sin mentirte, no estoy exagerando, parecerá que te estoy exagerando, pero yo me bajé así, mira, yo era así, bajaba así. Y más nunca me monté en cosas así. Por eso es que me ha sorprendido tanto esto, la seguridad que tiene. Se siente bien, chilito seguro. Bueno, ahora me voy para mi casa, soy una sirena. Mentira. Cuéntame, ¿qué miedo estás dispuesto a enfrentar esta semana o este mes? Chao pescado, y a la vuelta, hazlo.